En esta mañana quisiera pedirles por favor que me acompañen en sus Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer los últimos 5 versículos. Deuteronomio 6, versículos del 20 al 25, del 20 al 25 realmente. En esta mañana yo quiero iniciar una serie de mensajes que tienen que ver con este tema que creo que eventualmente pondrán en la pantalla. ¿Ya lo pusieron? Okay, el tema de la adoración familiar, la adoración familiar. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25. Dice allí la palabra del Señor. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana damos gracias por el tiempo que ya nos has concedido, tanto en la escuela dominical, donde ya muchos hermanos, muchos de los niños también, de nuestros jóvenes, se han expuesto a tu palabra y juntos han estado leyendo y estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias, Señor, damos también porque hemos sido dirigidos en adoración por este grupo de hermanos. Y estas canciones, estos himnos que nos invitan a contemplar tu grandeza, a contemplar tu poder, a contemplar tu majestad, que nos invitan a adorarte a ti y regocijarnos en ti. Gracias damos, Señor, porque en estos minutos que ya hemos tenido aquí en tu casa, hemos podido disfrutar y hemos podido experimentar este ánimo en adorarte a ti, en reconocer tu grandeza, en reconocer tu valor para nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que ahora nosotros abrir tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros ojos, abra nuestros corazones, para que podamos ver lo maravilloso que es tu palabra, para que podamos apreciar lo importante que es esto que hablaremos a continuación. Rogamos, Señor, que podamos ver a nuestro Salvador Jesucristo y la esperanza que Él nos trae, su gloria al redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Quizás alguno de ustedes esta mañana escuchó la siguiente pregunta. Papi, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia otra vez? Quizás esta mañana usted escuchó esa pregunta en su casa. Yo sé que yo la he escuchado varias veces y si soy honesto, yo mismo he hecho esa pregunta. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? El hermano Abraham y los hermanos que nos estuvieron dirigiendo aquí, en cierta manera, contestaron esa pregunta. Venimos aquí a la iglesia a alabar al Señor, venimos aquí a la iglesia a adorar al Señor, pero quizás hayamos escuchado otras preguntas relacionadas a esto. ¿Por qué hay que orar antes de comer?
¿Por qué oramos antes de acostarnos? ¿Por qué es que hay que cantarle a Dios? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta pregunta. ¿Por qué Dios no me deja ser egoísta? Y quizás no han utilizado esas mismas palabras, sino que lo que han escuchado, ¿y por qué yo tengo que darle el control de la televisión a mi hermanito o a mi hermanita? ¿O por qué yo tengo que compartir mis juguetes? Otra pregunta, ¿por qué Dios no me deja ser perezoso? Y una vez más, probablemente usted no ha escuchado esa pregunta así, ¿por qué Dios no me deja ser perezoso? Pero quizás lo ha escuchado de esta manera, ¿por qué tengo que levantarme para ir al colegio? ¿Por qué tengo que levantarme para ir a la universidad? ¿Por qué tengo que levantarme para ir a trabajar? ¿Por qué tengo que levantarme para ir a la iglesia? O quizás otra pregunta, ¿por qué Dios no me deja ser desobediente? Y no la escuchamos así, ¿verdad? ¿Por qué tengo que irme a bañar cuando tú me digas? ¿Por qué tengo que irme a la cama? ¿O por qué no puedo salir con mis amigos cuando yo quiera? Generalmente, ¿cómo nosotros respondemos cuando nuestros hijos nos hacen este tipo de preguntas? De acuerdo al texto que nosotros acabamos de leer, todas estas preguntas representan una gran oportunidad para instruir a nuestros hijos y criarlos en el temor de Dios. Sin embargo, normalmente nosotros respondemos molestos y a menudo nuestra respuesta se limita a porque yo te digo que lo hagas. Y quizás uno podría argumentar que, óyeme, yo soy la figura aquí paterna o materna o yo soy la autoridad y ciertamente el hecho de que una autoridad esté dando una instrucción debería ser razón suficiente para que un hijo, para que una persona hiciera algo, cumpliera con una orden. Sin embargo, hermanos, yo quiero animarles a ustedes a considerar lo que el Señor nos está planteando aquí en este texto. El Señor quiere que nosotros, al escuchar estas preguntas de nuestros hijos, o incluso cuando nosotros mismos tenemos estas preguntas, nosotros verlo como una oportunidad, una gran oportunidad para nosotros padres cumplir con nuestro propósito, con nuestro rol paterno de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, de criarlos en la instrucción y en la amonestación del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes realmente al escuchar preguntas como esa lo ve como una oportunidad. Generalmente nos molestamos, generalmente nos airamos, generalmente lo vemos como un ataque a mi autoridad, a mi posición. Pero una vez más, miren cómo el Señor aquí, por medio de Moisés, está instruyendo al pueblo de Israel a que cuando sus hijos le preguntaren por todos estos estatutos, por todos estos mandamientos, por todos esos decretos que Dios les había dado, ellos aprovecharan eso como una oportunidad para instruirles, para mostrarles la grandeza y el poder de Dios. Sin embargo, hermanos, para que esto ocurra, para nosotros poder aprovechar esa oportunidad, para que esas preguntas se conviertan en una gran oportunidad para nosotros, tenemos que entender el contexto dentro del cual Moisés está diciendo estas palabras. El libro de Deuteronomio es una colección de sermones de Moisés sobre la ley que Dios ya había dado al pueblo. De hecho, quizá la mayoría de ustedes sabe que el título Deuteronomio lo que significa es una segunda ley o una repetición de la ley, porque no era una ley adicional, sino que era en cierta forma una repetición de la ley. Y más que una mera repetición de la ley, Deuteronomio es una serie de exhortaciones mediante las cuales Moisés busca renovar el compromiso del pueblo a obedecer a Dios y cumplir fielmente los estatutos que Dios había dado a su pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, este siervo de Dios, y podríamos decir Dios mismo, estaba buscando
que el pueblo renovara ese compromiso de temer a Dios, de tenerle presente de generación en generación. Ya habían pasado prácticamente 40 años en el desierto. Ya había pasado bastante tiempo desde esas grandes manifestaciones del poder de Dios en Egipto y aún al principio en el trayecto del desierto cuando el Señor abrió el mar para que el pueblo pudiera cruzar. Pero el Señor Moisés estaba muy preocupado de que el pueblo tuviera ese compromiso de generación en generación de temer a Dios, de cumplir fielmente su voluntad. Y para que esto ocurriera, para que tuvieran ese compromiso, una de las exhortaciones principales fue dada en los primeros versículos de este capítulo 6. Y quiero que me acompañen en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos versículos que vamos a leer muestran cómo Moisés tenía la visión de un hogar en el que se discutiera abiertamente la palabra de Dios como parte de la vida cotidiana. Miren conmigo, versículo 1, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios había dado estos estatutos? Para que temas. Y aclaro aquí entre paréntesis, esa palabra temor o la idea de temor no era simplemente de tenerle miedo a Dios, no era de huir con pavor o con miedo delante del Señor, sino la idea de temer a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es siempre la de tener presente a Dios en su vida. En otras palabras, que yo continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, ya sea que esté en la casa, ya sea que esté en la calle, ya sea que esté en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea que yo esté, yo debo tener presente a Dios. Continúo, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, pero no solamente tú, sino que ¿qué más dice ahí? Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, podríamos decir que este mandamiento o estas palabras, estas exhortaciones de Moisés están dirigidas al pueblo, están dirigidas a los padres, y esta responsabilidad debería ser asumida de manera particular por los padres. Y cuando hablo de padres, si bien es cierto que los padres varones deberían tener la dirección y deberían ser la cabeza, pero también incluyo aquí a las madres. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y note una vez más aquí el versículo 7, cómo hay un énfasis, cómo hay una preocupación, cómo esta exhortación está dirigida de manera particular a los padres. No es la iglesia que es principalmente responsable de perpetuar estas enseñanzas a nuestros hijos. No es el colegio cristiano o la universidad cristiana que tiene la responsabilidad principal de mantener de generación en generación el conocimiento de Dios. No, a cada uno de nosotros, padres, Dios nos da esta responsabilidad. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Veamos el 10 hasta el 12 también.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te dará, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es como si el Señor estuviera viendo ya lo que va a pasar en el futuro. Cómo el pueblo de Israel iba a disfrutar de todas estas bendiciones para las cuales ellos no habían trabajado. Sin embargo, al disfrutar esas bendiciones, esas casas, esos campos, esos pozos, esas cisternas, ellos ya podían caer en la impresión de que, mira, ya yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Sin embargo, si hay algo que vemos claramente en este capítulo 6, es esa intención una y otra vez, ese énfasis que el Señor da a Moisés, que el Señor transmite a los padres de que, señores, manténganse de generación en generación, tus hijos, los hijos de tus hijos, temiéndome a mí. Ténganme a mí presente en sus vidas de manera continua. De acuerdo entonces con el texto que nosotros, teniendo eso en mente, esta instrucción que el Señor ya había dado en los primeros 10 versículos, y volviendo ahora al versículo 20, esas conversaciones cotidianas acerca de Dios, que como describe el versículo 7, cuando salga de la casa, cuando ande por el camino, cuando esté en la casa, al acostarse, al levantarse, esas conversaciones acerca de Dios y su poder, buscaban entonces el que el pueblo de Israel, el que el pueblo de Dios mantuviera siempre presente a Dios en su vida. Y el propósito entonces de todo esto era que la familia tuviera una visión del poder y la gloria de Dios y cómo Él interviene de manera maravillosa en medio de nuestras situaciones desesperadas para rescatarnos y atraernos a sí mismo de forma tal que vivamos según su voluntad, y su voluntad, en su voluntad nosotros hallaremos nuestro bien. Entonces, déjenme repetir eso para que ustedes tengan claro de qué es que trata este mandato aquí de que los padres mantengan siempre presente a Dios. Bueno, trata de que la familia completa debía siempre tener una visión del poder y la gloria de Dios. Y cómo ese Dios glorioso y poderoso interviene de manera maravillosa, de manera espectacular, en medio de nuestras situaciones desesperadas para rescatarnos, dándonos esperanza, para atraernos a sí mismo, para acercarnos a Él, de forma tal que nosotros vivamos según su voluntad. Y en esa voluntad nosotros vamos a encontrar nuestro bien. Todo eso, esa visión, es lo que se supone que nosotros debemos lograr por medio de una adoración familiar. Esas conversaciones cotidianas, esas oportunidades intencionales que tienen los padres para expresar esta majestuosa visión de Dios, es a lo que nosotros queremos llamar la adoración familiar. O quizás algunos lo conocen como el devocional familiar o el altar familiar. Quizás algunos puedan decir, mira, yo ni siquiera sé lo que es un devocional familiar o un altar familiar, y mucho menos sé lo que implica este tipo de adoración familiar con esta visión tan grande de Dios y con este propósito tan elevado de llevarnos a considerar a Dios en todo su esplendor. Realmente nunca como padre, uno podría decir, me he comprometido a asumir esa responsabilidad de promover esa visión gloriosa de Dios en mi hogar. Bueno, si ese es tu caso,
entonces este mensaje y esta serie de mensajes es para ti. Otros podrían decir, sí, en mi casa nosotros tenemos devocional familiar, pero yo no lo había visto con esa intensidad de presentar la gloria y el poder de Dios de esa forma. Muchas veces lo que uno hace es que lee un libro, que puede ser una buena herramienta, que tiene historias bíblicas, dependiendo de la edad de los niños, o quizás usted lee un versículo, un proverbio, o un salmo, o una narrativa, y simplemente la lee y la cierra, y ya como leí la Biblia, ya yo cumplí, y oramos. Pero estamos nosotros realmente cumpliendo con esta visión que Dios tiene para nosotros, de promover de manera intencional la gloria y la majestad de Dios, de forma tal que uno como padre, mi esposa, mis hijos, salgan de ahí impresionados con el poder de Dios, que salgan cuando terminen ese tiempo de devocional, que salgan diciendo, óyeme, mi Dios es maravilloso, yo quiero esa salvación que Él me da. Mira la situación que estoy pasando en el colegio, o en la universidad, o en la casa. Mira lo que me está pasando aquí. En Dios hay esperanza. De eso es que se trata, hermanos, el devocional familiar. Y todos los que estamos aquí presentes, o somos hijos, o somos padres, o quizás estamos en algún momento de transición en lo que corresponde a nuestra vida, y eventualmente formaremos nuestra familia, o ya tenemos nietos, pero el punto es que todos nosotros, de alguna manera u otra, pertenecemos a una familia o estamos alrededor de familias que necesitan ayuda también para aprovechar esta oportunidad de cumplir el compromiso que Dios espera de cada uno de nosotros, de que como familia, en el contexto de la familia, nosotros estemos adorando a Dios. Noten que yo he preferido utilizar el término adoración familiar, no devocional familiar o altar familiar. Y esos títulos, no es que hay nada de malo con esos títulos, pueden ser utilizados correctamente, pero he escogido este de adoración familiar de manera intencional porque creo que transmite mejor cuál es el objetivo, cuál es la tarea a la que el Señor nos ha llamado. No es simplemente yo cumplir con que ya leí la historia. No es simplemente con yo cumplir con que ya oramos antes de acostarnos. No. Cuando hablamos de adoración familiar, estamos hablando aquí de exaltar la gloria de Dios. Estamos hablando de promover una visión de la majestad, de las obras espectaculares, impresionantes de Dios en favor de su pueblo, que nos llevan a nosotros, no de manera forzosa o no de manera ritualística o tradicional, porque esto es lo que yo soy y yo voy a la iglesia. No, es que yo conozco al Dios de la Biblia. Yo conozco su poder, me llama la atención su gloria. Y por eso yo de manera voluntaria me acerco a Él, busco su palabra, porque yo sé que sus mandamientos no es para amargarme la vida, no es para hacerme vivir una vida miserable, no, por el contrario, es para rescatarme de mi vida de pecado y ponerme en una posición donde yo puedo realmente prosperar y vivir bien, como dice el texto, para honra y gloria de Dios. Por eso la adoración familiar no busca simplemente yo cumplir con esto, sino crear esa visión amplia, grande, majestuosa de nuestro Dios. Según veremos en esta mañana y en los próximos mensajes, Dios merece ser adorado en nuestros hogares continuamente. Nuestro Dios merece que nosotros le adoremos. Que yo como padre, como esposo le adore. Que mi esposa, como mujer, como madre le adore.
que mis hijos aprendan, conozcan por qué hay que adorar al Señor. Por qué Él merece ser adorado. En esencia, la adoración es reconocer el valor de algo o alguien. Todos nosotros valoramos cosas en nuestras vidas y por lo tanto todos nosotros somos adoradores. ¿Okay? La pregunta no es si yo voy a adorar, no, todos nosotros somos adoradores. En el día de hoy ustedes han adorado, ahora mismo ustedes están adorando. Y no quiero poner en aprietos a nadie y no quiero juzgar, pero quizá una forma de revelar a qué estamos adorando es cuántas personas ahora mismo están con su celular metida en Facebook o metido jugando algún juego en vez de estar atendiendo a la palabra de Dios. Y no tiene que enseñarme, hermano, está bien. Le creo. Y el punto no es llamarle la atención a ustedes, no, lo que le quiero decir es que todos nosotros valoramos cosas por encima de otras. Y quizás muchos de ustedes, padres, escucharon esta mañana por qué hay que ir a la iglesia. O quizás usted mismo se hizo la pregunta, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo preferiría mejor quedarme durmiendo o yo preferiría mejor ver el tripletazo. No sé si eso lo dan todavía. Quizás algunos de ustedes niños no saben a qué yo me refiero con el tripletazo. Pero el punto es que muchos de nosotros preferiríamos estar haciendo cualquier otra cosa en vez de estar aquí. Y lo que eso revela es que yo estoy valorando algo más por encima de estar aquí adorando al Señor. Y déjeme decirle, todos nosotros, de una forma u otra, somos propensos y tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón nosotros somos idólatras y la idolatría es adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y nuestra lucha día tras día es a quién yo voy a adorar hoy. ¿Voy yo a ser desobediente? ¿Voy yo a ser perezoso? ¿Voy yo a ser egoísta? ¿O voy yo mejor a preferir seguir lo que Dios tiene para mi vida? La adoración familiar entonces lo que está buscando es que como familia, viendo lo que el Señor nos está presentando aquí en el texto, y no solamente aquí, sino en muchos otros pasajes, la familia es ese ambiente principal, podríamos decir, donde Dios procura promover su gloria, su majestad, para que los padres, los hijos y los hijos de nuestros hijos teman a Dios, lo tengan presente a Él. Algunos, ¿verdad? Ya mencioné, preferirían estar en la casa viendo televisión, jugando Nintendo, en vez de estar aquí en la iglesia. Otros adoran más su cama, prefieren quedarse durmiendo. Todos adoramos algo. El punto es qué o a quién yo voy a adorar. Este texto de Deuteronomio capítulo 6, aquí Dios da la responsabilidad a los padres para que promuevan la adoración a Él sobre cualquier otra cosa en la vida de ellos mismos como padres. Porque no es que los padres le van a decir a los hijos qué es lo que ellos van a hacer y los padres hacen otra cosa, no. Primero los padres tienen que mostrar esa fidelidad al Señor, ese corazón que busca adorar al Señor, pero también traspasar eso mismo a la vida de sus hijos. El texto que nosotros leímos en esta mañana, los versículos del 20 al 25, nos presenta a nosotros por lo menos 3 razones por las cuales Dios merece ser adorado sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra actividad. Y yo quiero que nosotros miremos estos versículos una vez más para que entendamos en qué es que consiste esto de la adoración familiar. ¿Por qué nosotros tenemos que adorar a Dios como familia? ¿Por qué nosotros tenemos que adorar a Dios? Bueno, la primera razón nosotros la encontramos en el versículo 21. Recuerden que todo esto viene como respuesta a una oportunidad. Mira, ¿qué pasaría
si tus hijos te preguntan, papi, mami, ¿por qué es que tenemos que hacer caso a estos mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que significan esos mandamientos de Dios? Y el hecho de que ya nuestros hijos conozcan esos mandamientos de Dios presupone que de una manera u otra, de manera cotidiana, nuestros hijos, como vimos en los primeros versículos, nuestros hijos se han expuesto ya a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, debería desde ya ser de aliento a nosotros, padres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres tenemos la brillante idea y esperanzadora idea de que desde que yo le digo algo a mis hijos, ellos van a obedecer y sus vidas van a cambiar drásticamente y todo va a ser bonito. Pero es así la realidad. Con usted mismo, ¿fue así cuando usted era muchacho, cuando usted era muchacha? No fue así. Toma tiempo. Y el Señor mismo está diciendo aquí, mira, la idea es que nosotros vamos sembrando la palabra, vamos sembrando el conocimiento de Dios y esperamos, tenemos la esperanza de que algún día esa palabra que fue sembrada va a inquietar la mente, va a inquietar el corazón de estos hijos nuestros y nos van a hacer la pregunta, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que escuchar a Dios? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo sí tengo que hacer esto? Y en vez de nosotros molestarnos cuando estén retando nuestra autoridad, el Señor dice, no, espérate, aprovecha eso como una oportunidad para tú mostrar la gloria y el poder de Dios. Y en primer lugar, ese poder, Dios merece ser adorado, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 21 y 22, porque Él nos salvó de la esclavitud de manera espectacular. Y ciertamente aquí este texto está haciendo referencia al pueblo de Israel, al momento en que el Señor sacó al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto. Miren conmigo el versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La primera razón por la que el pueblo de Israel y años después nosotros hoy día adoramos al Señor es porque Él nos salvó de la esclavitud de manera espectacular. Note que el Padre no dice que mira, yo te dije que hiciera eso y punto. No, esa no es la respuesta. Él no dice, no, es que nosotros aquí somos evangélicos y eso es lo que se hace. No, esa no es la respuesta. La respuesta es ¿por qué nosotros nos involucramos y obedecemos y prestamos atención a todos estos mandamientos? Bueno, oye, ¿por qué? Porque el Dios que nos ha dado esos mandamientos nos salvó a nosotros. Y note cómo empieza diciendo que antes, dice allí, nosotros éramos siervos de Faraón. Literalmente la idea al decir que éramos siervos de Faraón es que ellos debían estar recordando, nosotros éramos propiedad de otra persona, nosotros éramos esclavos de otra persona. Un pueblo que todavía en ese momento ni siquiera era reconocido como nación. Y en ese momento se encontraban bajo el dominio, bajo la opresión de la potencia más poderosa de todo el mundo. Como siervos, como esclavos, ellos no tenían esperanza. Ellos no tenían los medios, la estructura militar para poder crear una revolución y poder salir de allí. No había forma de que ellos pudieran salir de su situación. Y noten que esto es pensando, Moisés está pensando aquí años después, cuando ya el pueblo está en casas que ellos no construyeron, con cisternas que ellos no cavaron, con ganado que no era de ellos, con tierra que había sido sembrada, que no fuera sembrada por ellos. Ya ellos iban a estar bien, ya ellos iban a estar en prosperidad, pero Dios quiere que ellos le adoren a Él, recordando de dónde el Señor les había sacado. Y cómo en su debilidad, cómo en su opresión, note cómo dice el texto que Dios los sacó. Jehová nos sacó de Egipto, pero no termina ahí. ¿Cómo dice que los sacó?
Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Por un lado está presentando la debilidad del pueblo, pero por otro lado está resaltando esa mano poderosa de Dios. Y el versículo 22 dice, Jehová hizo señales. Y literalmente esa palabra señal habla de marcas que iban a ser como testimonios o como un símbolo no verbal que para la gente iba a tener sentido. Toda esa forma maravillosa y esplendorosa en que Dios rescató a su pueblo de Egipto tenía el propósito de ser como una marca para que no solamente los egipcios, el pueblo de Israel lo supiera, sino que todas las naciones lo supieran. Si yo tuviera una espada aquí y dibujo una Z ahí en la pantalla, ¿en quién algunos de ustedes pensarían? En el zorro. Y otra vez, quizás alguno de los más jóvenes aquí no sabe quién era el zorro. Pero el punto es que el zorro era este personaje que cuando rescataba a los indefensos, le dejaba una marca en el uniforme de los soldados malvados y perversos de una Z para que todo el que estaba por ahí supiera el zorro había venido aquí y había rescatado a personas indefensas. Bueno, Dios mismo hizo todas estas señales para que el pueblo de Egipto, para que el pueblo de Israel, para que todas las naciones conocieran su poder y supieran que Él es poderoso para salvar. El pueblo indefenso, débil, sin esperanza, viene Dios con mano poderosa, haciendo señales, dejando marcas de su poder. Pero el texto sigue diciendo, señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Pudiéramos leer el capítulo 4, versículo 34, y miren lo que dice allí este texto. Que por un lado, la primera parte del versículo 34 nos habla acerca del amor que tuvo el Señor para con ese pueblo indefenso y lo especial que era delante del Señor. Dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Es decir, eso no se había visto. Solamente con este pueblo, solamente Dios había intervenido para salvar a este grupo de personas. Eso no se había visto jamás. Pero una vez más, no es solo que Dios salva de achepita. No. Es que Dios salva de la esclavitud de manera espectacular. Y note cómo lo describe este versículo 34. Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante sus ojos. Tanto este versículo como el versículo 23 que leíamos hace un momento del capítulo 6, enfatizan que todas estas grandes obras, todas estas señales, todos estos milagros, algunos que eran aterradores, espectaculares, todo eso ellos lo vieron con sus ojos. Y eso fue algo que debía llevar al pueblo a adorar al Señor. Que debía levantar los ojos de la debilidad, de lo indefenso que ellos eran, para ver el poder, la majestad de Dios en la salvación. Una de las ilustraciones que yo tenía para este punto, no la voy a hacer, porque quizás algunos de ustedes todavía no han visto la película, la última de los Avengers. Pero en esas películas generalmente se presenta, la trama va presentando al público en sentido general como indefenso, como que no había manera de ellos poder prevalecer ante este personaje o personajes malvados que querían invadir el planeta Tierra o lo que fuere. Y de repente aparece uno o dos o tres salvadores
con una fuerza, con un poder o poderes espectaculares. Yo nunca, en esa película, que yo sí fui a verla, para mi sorpresa, en la escena de que, voy a tratar de no decirle, pero en la escena donde se desarrolla todo, todas las personas que estaban viendo ahí la película en el cine empezaron a aplaudir y empezaron a gritar y la idea era como que había un júbilo porque por fin había aparecido alguien o más de alguien para traer la salvación. Y hermanos, a mí me sorprendió cuando yo vi y escuché toda esta gente aplaudiendo y la algarabía que se había hecho ahí. Pero lo que nosotros encontramos en el texto, que es verdad, que es real y que si bien es cierto esto fue de manera particular ahí con el pueblo de Israel, pero de una manera más gloriosa, más sorprendente todavía, nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, se hizo como uno de nosotros, murió en la cruz mostrando su amor para con nosotros y al tercer día abrió esa piedra y salió de allí y con poder venció la muerte y el pecado. Y hermanos, eso debe emocionarnos a nosotros. Eso debe movernos también a aplaudir y hacer una algarabía por la salvación poderosa de nuestro Dios. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, nosotros deberíamos estar recordando, óyeme, Dios nos salvó de la esclavitud del pecado de una manera espectacular. Y eso me debe mover a mí a adorarle de todo corazón. ¿Por qué nosotros pensar y considerar esto de la adoración familiar? Bueno, número uno, porque Dios nos salvó de la esclavitud de manera espectacular. Pero también en el versículo 23, nosotros vemos que ahí no termina la historia. No es solamente que Dios actuó de manera poderosa con señales y milagros para sacar al pueblo de Israel de Egipto, sino que mire lo que dice el versículo 3, nos sacó de allá recordando lo que Dios había hecho, pero ¿para qué? Para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Es decir, la salvación de Dios no termina simplemente sacando al pueblo de la esclavitud. No, sino que este texto nos presenta otra razón por la cual debemos adorar a Dios, ese Dios que es majestuoso, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que es impresionante en su salvación. Y es que ese Dios nos salva para acercarnos a Él. Note cómo el texto dice, el versículo 23, para traernos, para darnos la tierra. Si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, Adán y Eva tuvieron el gran privilegio de coexistir, cohabitar, por decirlo así, con Dios. Dios se paseaba en el desierto y había una relación íntima con el Señor, había una relación cercana, inmediata con el Señor. Sin embargo, llegó el pecado y ¿qué pasó? Por causa del pecado, el hombre es separado de la presencia de Dios. Y desde ese entonces, Dios en su misericordia y en su amor, a lo largo de toda la historia en la Biblia y toda la historia después de la Biblia, Dios lo que está es trabajando para acercarnos a Él una vez más. La salvación, hermano, no termina simplemente cuando somos declarados justos delante de Dios. Porque el punto no es que nosotros ya somos libres de la esclavitud del pecado, no. La salvación todavía es más de eso. La salvación está en que ahora el Señor nos salvó, nos rescató de esa esclavitud, pero es para que volvamos una vez más a Él, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su amistad, a disfrutar de la relación que nosotros podemos tener con Él. Tristemente, aún nosotros en la iglesia
podemos tener la idea como de que Dios está por allá arriba, en el cielo, en su trono. Él es un ser 3 veces santo. Él es justo. Y nosotros estamos aquí, sí es verdad que hemos sido salvos, pero óyeme, lidiando con el pecado y luchando por seguir adelante. Y a veces como que tenemos ese temor de que déjame yo más o menos portarme un chin bien para que Dios no me mande un trueno y un relámpago del cielo y me consuma de una vez. Y tenemos esta idea como de que Dios es un ser medio malvado o quizás no malvado, pero airado, y que Dios es como un ogro y que Dios nos ha salvado, pero como que nos salvó medio a regañadientas y que Él está enojado con nosotros porque seguimos pecando. Pero lo que nosotros encontramos en las Escrituras, hermanos, es que Dios no solamente nos salva para librarnos de la condenación eterna, no. Dios nos salva, pero es para que nos acerquemos más y más a Él. A veces, en nuestros devocionales familiares o en nuestra instrucción con nuestros hijos, muchas veces nosotros nos enfocamos solamente, y esto es algo que no enfaticé en el primer punto, que debía haberlo hecho, pero lo voy a hacer ahora. A veces nos enfocamos tanto en que, mira, no hagas esto, no diga mentiras, no sea egoísta, no sea perezoso, no esto, no aquello, no lo otro. Y nos enfocamos tanto en las cosas que yo no puedo hacer como cristiano o que se supone que yo estoy obligado a hacer como cristiano, que limitamos esa visión de Dios simplemente a un número de reglas que yo debo cumplir y que si no la cumplo, mucho cuidado contigo. Y no me malentienda, hermanos, ciertamente en las Escrituras nosotros encontramos muchos mandatos. Pero note que cuando el Señor, por medio de Moisés, está instruyendo a los padres qué es lo que ellos deben contarle a sus hijos acerca de Dios, en primer lugar, no es haz esto y haz aquello. No, en primer lugar era, mira lo que ustedes eran, mira la condición perdida en la que ustedes se encontraban y miren cómo este Dios poderoso, majestuoso, este Dios obró de manera espectacular en amor por ti para salvarte. Todavía no hay mandamientos, todavía no hay estatutos, pero en segundo lugar, no solamente es que Dios me ha salvado, no, es que ese Dios maravilloso quiere tener comunión conmigo, quiere tener comunión contigo. Y por eso te está atrayendo hacia Él. Yo no sé cuántos de ustedes le pasa que si ven a una persona famosa, sea un pelotero, sea un cantante, sea un actor de cine, sea una persona reconocida, uno inmediatamente como que se ve atraído a acercarse a él y si puede de alguna manera u otra, se tira un selfie con él para que lo vean cerca de esa personalidad. Bueno, no hay nadie más espectacular que nuestro Dios. Y a diferencia de todas esas celebridades que andan con muchos guardaespaldas alrededor para que nadie ose acercársele, Dios al contrario lo que está haciendo es invitándonos a acercarnos a Él. Así que otra razón por la cual nosotros podemos adorar y debemos adorar a Dios y debemos promover esta visión de quién es Dios y qué ha hecho Dios, es porque ese Dios majestuoso, ese Dios espectacular, nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Pero en último lugar, Dios, ya hemos visto que merece ser adorado, número uno, porque Él nos salvó de la esclavitud de manera espectacular. Número dos, adoramos a Dios porque Él nos salvó para acercarnos a Él. Pero número tres, Dios nos salvó para que al obedecerle conociéramos cómo vivir bien. Aquí es que por fin nosotros llegamos a lo que normalmente nosotros pensamos cuando se habla de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios.
en haz esto, no hagas aquello, los estatutos, los mandamientos. Versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estatutos. Pero quiero recalcar lo siguiente. Ese llamado a obediencia no es lo que mueve a Dios a salvarnos en primer lugar. O más bien, nuestra obediencia a Dios no es una condición, de acuerdo a la cronología de esta historia. Nuestra obediencia a Dios no tuvo nada que ver con que si Dios nos salvaba o no. Miren lo que ocurrió con el pueblo. Dios simplemente los escogió a ellos. Y Deuteronomio capítulo 7 abunda acerca de esto y dice claramente, mira, no eran porque ustedes eran el pueblo más grande o el pueblo más numeroso o el pueblo más sabio o más rico, no, es simplemente porque Dios los amó. Dios decidió amar a ese pueblo. Y eso, hermanos, debe darnos cierta paz. Porque ninguno de nosotros, ni el pueblo de Israel, ni ninguno de nosotros seríamos capaces de obedecer completamente, totalmente la ley del Señor, como para que Él se interesara en salvarnos a nosotros. No, qué bueno. Gloria a Dios que es por su amor, por su misericordia y por su gracia, que Él nos salva de manera espectacular. Qué bueno que no es porque nosotros somos súper santos o súper espirituales que Dios dice, mira, a ti sí, a ti no, a ti sí, no, a ti no. No, Él invita a todos a que se acerquen a Él. Pero sí es verdad que aquellos a quienes Él ha salvado, sí es verdad que aquellos a quienes Él invita a que se acerquen a Él, esos, una vez salvos, deben vivir de una manera que evidencie la obra de Dios en ellos. En otras palabras, nuestra obediencia a Dios no es la condición por la cual Dios nos salva. Sin embargo, sí es una evidencia de que Dios nos ha salvado. Note cómo el versículo 24 nos presenta lo siguiente. Quizá alguno pudiera decir, mira, sí, aquí sí llegamos. Aquí es que se pone feo el asunto. Aquí es que se complica. Porque sí es verdad que bueno que Dios me salvó. Sí es verdad que bueno que Dios me está llamando para acercarme a Él. Pero ahora con estos estatutos, con todos esos mandamientos, me complica la vida. Me complica la existencia. Ahora es que yo voy a vivir como aburrido. No, pero eso no es lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová. Una vez más, la idea de temer al Señor, de tenerlo siempre presente en nuestra vida. Pero ¿para qué vamos a cumplir estos estatutos? Dice, para que Dios se goce viéndonos a nosotros fracasar. No. Aún el propósito de estos estatutos y de estos mandamientos es, dice el versículo aquí, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. En otras palabras, estos estatutos que a veces uno tiene la idea y nuestros hijos fácilmente pudieran tener la impresión de que todos estos mandamientos, todas estas reglas que Dios nos ha dado es para complicarnos la existencia. No, pero es nuestra responsabilidad también enseñarles a ellos por medio de nuestro ejemplo, pero también por medio de nuestro hablar, por medio de nuestra enseñanza, que los estatutos, los mandamientos que Dios nos da es para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida. Es interesante que en otros pasajes del mismo libro de Deuteronomio, cuando habla de para qué Dios ha dado estos mandamientos, debemos cumplir los mandamientos del Señor para el bien de su pueblo. Deuteronomio capítulo 4:1, Deuteronomio 10:13 habla de que el que cumple los mandamientos de Dios prosperará. Capítulo 6, versículo 2, el que cumple los mandamientos de Dios, sus días serán prolongados. Capítulo 8, versículo 1 dice
que para poseer la tierra, para poder vivir, para poder multiplicarse. En otras palabras, Dios nos da su voluntad, Dios nos da estos mandamientos para que nosotros sepamos cómo vivir, para que nosotros sepamos cómo vivir bien. En palabras de Josué, para que tengamos éxito, para que todo nos salga bien. Versículo 25 lo presenta de otra manera: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Podremos experimentar lo que es justicia con Dios y también la justicia entre los hombres cuando nosotros cumplimos esos mandamientos. Ahora, sabemos que la verdad es que ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente, totalmente los mandamientos de Dios. Y ahí es que nosotros entonces apreciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos, quizás con mayor revelación que Moisés y el pueblo de Israel en ese tiempo, considerar cómo por medio de Cristo Dios nos salva a nosotros de una manera espectacular. Cómo por medio de Cristo Dios nos atrae a sí mismo. Cómo por medio de Cristo, de nuestra fidelidad a Cristo, pero también de nuestra confianza en Cristo, cómo nosotros podemos experimentar esa justicia que nos da paz con Dios, pero que también promueve el que nos amemos los unos a los otros. Así que, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué nosotros enfocarnos en esto de la adoración familiar? Bueno, porque el Señor tiene un gran propósito para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros hijos. De que tengamos esta visión grande, espectacular de nuestro Dios, de cómo Él salva con poder a su pueblo y nos rescata de la esclavitud para acercarnos a Él, y en Él entonces nosotros poder disfrutar del bien. Yo espero, hermanos, que esto les motive a ustedes a realmente considerar lo que es la adoración familiar. Al principio les decía que el Señor, si bien es cierto que ha establecido la iglesia, si bien es cierto que hoy día nosotros tenemos colegios cristianos, universidades cristianas, el Señor, a quien le ha dado la responsabilidad principal para que esta visión grande del poder y la majestad de Dios en su salvación permanezca de generación en generación, lo ha dado es a los padres. Para que nosotros con nuestros hijos, día tras día, en esas conversaciones cotidianas, nosotros siempre estemos buscando la manera de traer a Dios a la conversación. De forma tal que nuestros hijos pregunten: papi, ¿pero por qué hay que hacer esto? Ah, mi hijo, qué bueno que hiciste esa pregunta. Y es que nosotros somos pecadores, nosotros éramos esclavos del pecado, pero Dios nos salvó de manera espectacular. Y ese Dios santo, ese Dios justo, a pesar de nuestro pecado, nos invita a que nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos muestra la forma en que nosotros podemos vivir exitosamente en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecado, pero Él nos muestra la luz, Él nos muestra el camino que debemos escoger en su Hijo Jesucristo. Que el Señor obre en nosotros, hermanos. Que nosotros asumamos esta responsabilidad. Que primero nosotros como padres entendamos y tengamos clara esta visión del poder de Dios, de la majestad de Dios en salvarnos, y que podamos también transmitir eso a nuestros hijos. Hijos, hijas que están aquí, yo espero que ustedes también hayan copiado lo que les he dicho.
La idea del devocional familiar o el tiempo de adoración familiar no es simplemente para amargarme la vida, que yo no pueda terminar de ver una película o que yo tenga que dejar de jugar o que tenga que dejar de hablar con mis amigos o mis amigas. No, es un tiempo especial para que nosotros, para que ustedes como familia puedan conocer de Dios. Y qué bueno sería que ustedes como hijos le digan: papi, mami, mira, me gustaría escuchar acerca de ese Dios. El viernes en la noche, el viernes o jueves en la noche, nosotros a veces tenemos el tiempo de adoración familiar, de devocional familiar en las noches. Y ya nos íbamos a acostar ese día, habíamos hecho muchas cosas y ya íbamos a mandar a los muchachos a la casa y me dice Daniel: papi, ¿y lo que hacemos allí? Él no sabe cómo se llama adoración familiar, el devocional familiar. Él no sabe lo que es eso. Sin embargo, con 4 años, él pregunta: papi, ¿y no vamos a hacer lo que hacemos allí? ¿Y saben qué? El Señor trajo convicción a mi vida. De que, espérate, yo tengo que ser consistente en esto. Yo tengo que llevar esta visión de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Mis hijos, a pesar de que yo esté cansado, a pesar de que ellos estén cansados, mis hijos día tras día necesitan exponerse al poder de Dios en salvarnos, en su amor para atraernos a sí mismo, y que en Cristo Jesús, nosotros que somos débiles, indefensos, pecadores, podamos conocer que en Cristo Jesús hay esperanza. Padre, gracias damos, porque en tu palabra nosotros encontramos estas exhortaciones prácticas para que en nuestros hogares nosotros estemos promoviendo tu gloria, tu poder en salvar a pecadores como nosotros. Rogamos, Señor, que cada familia de nuestra iglesia pueda asumir esta responsabilidad de adorarte a ti, de promover esta visión de tu gloria, de tu poder, de tu majestad en salvación. Para honra y gloria tuya, Señor. Para el progreso del evangelio aún en nuestros hogares. Para que Cristo sea exaltado. En su nombre lo rogamos. Amén.